¿Cuánta información para esta tarde? Mucha. Mira, empiezo si querés por lo último, que es esta versión que el gobierno deja circular respecto de que el presupuesto aprobado con media sanción anoche en diputados es deficitario, que al gobierno no le sirve y que después de no haber logrado pasar el artículo 11 para evitar las partidas presupuestarias de las leyes que ya se habían aprobado en educación y en materia de discapacidad, no tiene vocación de que se discuta en el Senado. No sé cómo van a lograrlo realmente. ¿Vos qué información tenés? Mira, por un lado está el debate muy, pero muy fuerte respecto de lo que estamos viendo, que vos bien lo planteabas recién, ¿no? La movilización por ahora arrancó mucho más tibia de lo que esperaba, en este caso la oposición. Lo tenés a un Axel Kicillof muy fuerte y demás, pero por ahora es mucho más tibia. Cuando uno ve las imágenes, la cantidad de gente, los lugares, tiene como muchos frentes vacíos. Muchos, ¿no? Claros había, exacto, ¿no? En la imagen del dron. Claros. La verdad que sí. Y que no es lo que esperaban, casi como señoritos ingleses. Vos sabés que la convocatoria era a las 3 y a las 15:02 yo estaba al aire y ya estaban comenzando el acto, ¿no? Si vos tenés mucha gente, muchas columnas que van llegando, esperás hasta tener más colmada la plaza. Pero nada de eso ocurrió, ¿no? Es cierto. Vos sabés que hicimos el recorrido que habitualmente hacemos como para ver este tipo de movilizaciones respecto de cantidad de gente, y es muy poca. O sea, no estamos hablando de una movilización por la sensibilidad que tiene este tema que haya sido representativa, al menos no por ahora, y sí se ven muchas minorías, o siempre está la izquierda y demás, que son presentes en todas las marchas, pero no es una marcha masiva como sí hubo por otros temas. Después tenés esto que bien planteás respecto de lo que se debatió anoche, donde la temperatura del gobierno fue migrando en el transcurso que avanzaban las horas, porque arranca con una celebración, pero después cuando queda afuera lo del financiamiento universitario, cuando queda afuera la ley de discapacidad o lo que es el presupuesto de discapacidad, ya entran en una zona donde se sintieron incómodos por un resultado que esperaban que fuera muy, pero muy auspicioso, y no lo fue tanto, y ahí entra este modo que vos bien planteás de recalcular de cara a lo que viene. ¿Y qué información tenés? ¿Qué va a hacer el gobierno? Porque al Senado, o sea, la convocatoria extraordinaria y el temario propuesto incluye el presupuesto. O sea, ¿se puede no tratar en el Senado? Mira, el objetivo es seguir dominando la agenda. Lo que vamos a ver en las próximas horas tiene más que ver con sumar un nuevo título a esto que venimos contando, que es el de la reforma laboral, con un Senado que va a empezar a parecer activo también en términos de avanzar con la reforma, con una Patricia Bullrich que también va a tomar protagonismo seguramente discursivo en las próximas horas, como viene sucediendo en el último tiempo, pero no hay mucha más posibilidad que la que tiene el tiempo legislativo. Digo, no es que hay, viste, a veces que vos decís, bueno, un conejo en la galera que puedan sacar como para cambiar el rumbo de las noticias. No lo hay, y tampoco por el devenir legislativo es que puede haber algún cambio respecto a la estrategia que aplicaba el gobierno, más allá de eventualmente derogar si esto continúa avanzando como viene desde diputados. Claro, vetar si eventualmente se aprueba en el Senado. Hoy me decía alguien en el Senado que si no obtuvieron el número en diputados, con todas las negociaciones que llevaron adelante para derogar el artículo 11, difícil está que lo consigan en el Senado. Te quería preguntar si vos tenés alguna información respecto a lo que está pasando ahora en esa Cámara, porque algunos dicen que hoy a las 5 de la tarde Patricia Bullrich podría lograr dictamen en la Comisión de Trabajo. Otros dicen que después de lo que ocurrió a las 3 de la mañana, cuando Ritondo se plantó muy fuerte y dijo vamos a judicializar esto, es inconstitucional, hicieron un pacto con el kirchnerismo para nombrar a los auditores, a los 3 auditores en la AGN, que algo se rompió y que cambió un poco la ecuación de fuerzas. ¿Qué información tenés vos, José? Las dos hipótesis pasan a ser complementarias, no contradictorias, aunque a simple vista suenen contradictorias. Lo de Patricia Bullrich es un hecho, digo, lo está trabajando como para tratar de conseguirlo. Y la otra argumentación, la que plantea el plan Ritondo, por llamarlo de alguna manera, también tiene asidero en caso que el plan A, que es el de avanzar con la firma de Patricia Bullrich, no logre avanzar o no logre convalidarlo. Digo, las dos hipótesis, aunque suenan realmente contradictorias, son verídicas, porque una tiene que ver con si logra o no Patricia con esto que viene más complicado de lo que esperaban, mucho más complicado de lo que esperaban, y si no lo logra, en ese caso es cuando entra el plan más Ritondo, por llamarlo de alguna manera, de plantear esto que vos bien decías, Débora.
Bueno, hablando de Ritondo, escuchémoslo porque esto ocurrió a las 3 de la mañana aproximadamente y ahora te quiero preguntar algo más en este sentido. Presidente, este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. Bueno, ahí Ritondo mostró que algo aparentemente se rompió. Yo también pensaba, José, respecto de esta alianza circunstancial, ¿no?, que tiene el PRO con La Libertad Avanza por la confluencia ideológica de sus agendas, además, que el gobierno da la sensación de que todo lo que prometió el PRO no se lo cumple, no así lo mismo con otras fuerzas políticas o con aliados del peronismo, con gobernadores a los que les pide el voto de sus legisladores, porque sabe que el PRO también está en una encerrona, porque la confluencia ideológica con muchos de los proyectos que se están tratando ahora son propios de la agenda que el PRO intentó muchas veces llevar al Congreso, y porque de alguna manera sienten que los tienen como un poco voto cautivo, ¿no? Entonces es difícil pensar cómo va a seguir esa relación. Bueno, ahí lo que veíamos de Ritondo es explícito, ¿no? Porque es la otra arista de esta noticia que estamos contando de lo que pasó ayer. Y también hay como una encerrona, porque por un lado vos tenés que para La Libertad Avanza el PRO es una cáscara donde los votos no están, pero la marca está. Y para PRO es imprescindible dentro del mapa de construcción que tiene La Libertad Avanza. Es decir, los dos espejos se autoperciben muy distintos. Uno dice, al PRO lo uso y lo tiro cuando puedo, porque viene funcionando así en lo fáctico, viene funcionando así en lo que son, entre comillas, promesas que muchas veces son incumplidas. Y para un Ritondo que, según lo dijo formalmente, sintió una traición con lo que ocurrió ayer, para un Ritondo, sabe Ritondo que es necesario para esto que celebró el oficialismo cuando cantó, ¿te acordás?, que habían crecido después de las elecciones como para tener ese título de la primera, ¿no? Y en este contexto, Débora, se está dando, lo de ayer es un capítulo nuevo, te diría que dentro de un universo desconocido respecto de los que eran los socios post-triunfo. Exacto. Bueno, acá tengo algunas dudas porque me está llegando un comunicado, digamos, de la mesa política del gobierno, mientras mucha información hay ahora mismo en la web de La Nación, ¿no es cierto? Información respecto de que el gobierno sale con esta idea de que no le sirve este presupuesto así, que es deficitario, que tiene vocación o de que no se discuta o dilatar la discusión en el Senado o eventualmente vetarlo. Pero acá el comunicado que me llega de la mesa política dice: se reunió este jueves luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto 2026, una herramienta clave para garantizar el equilibrio fiscal. Se conversó sobre la importancia de trabajar para que el Senado avance en la misma senda y se pueda comenzar la discusión sobre las reformas estructurales. Salvo que estén en alguna negociación que les permita pensar que ese artículo 11 en el Senado lo puedan dar vuelta, difícil, no sé. Acá, José, si querés lo sumamos a Maxi Ferraro, que está con nosotros. Bueno, estuvieron hasta muy entrada la madrugada. ¿Qué va a pasar? Primero me gustaría decir cómo decidió coronar La Libertad Avanza la principal ley, que es la ley de presupuesto. Decidieron coronarlo acordando con el kirchnerismo lo que fue la Auditoría General de la Nación y te diría, llevando a la humillación aliados como el PRO y el radicalismo. Sí, había una vocación del PRO o una idea, José, que se estaba negociando que, por ejemplo, uno de los cargos en la GN para el PRO hubiera sido, por ejemplo, para Triaca, para Jorge Triaca. Nada de eso ocurrió, quedó alguien cercano a Máximo Kirchner en uno de los cargos, otro cerca del gobernador Sáenz y finalmente otro de La Libertad Avanza. Pero esto se sabía, ¿no? Dicen que Ritondo se enteró ya entrada la noche que eso iba a ocurrir en la madrugada, cosa que finalmente pasó. Mira, varios de los amarillos puros, por llamarlo de alguna manera, estaban desolados con esto porque lo vieron como dice en este caso Maxi, como una traición, ¿no? Porque no era parte de ese acuerdo y por otro lado
que no cualquier acuerdo es válido, ¿no?, para llegar a un resultado. Al menos eso era lo que uno recogía de varios dirigentes amarillos puros. Ahí, mientras estamos conversando, José, estoy mirando en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla, le digo también al diputado Ferraro, a Patricia Bullrich conversando con Juliana Di Tulio, ¿no? Acá claramente el protagonismo de Bullrich es absoluto, es un poco la espada que tiene el gobierno. Después vimos ayer el cruce con Mayans, ¿no? Digamos, ahora apareció una figura con la vehemencia que tiene Patricia Bullrich para llevar adelante las discusiones. No sé qué están discutiendo con Juliana Di Tulio. ¿Vos creés que hoy logrará sacar dictamen Bullrich después de toda esta madrugada compleja políticamente? Mira, que está más áspero, pero mientras vamos charlando, Débora, yo tengo acá el celular, que lo voy mirando también, sí, porque entran varios dirigentes que no están mirando. Por ejemplo, uno de los principales dirigentes sindicales que está dentro del mapa de poder hoy en la Argentina, que dice: mira, resultó un acto de la CGT sin dirigentes sindicales importantes, fue un acto más CAI del Partido Obrero, sin discurso atrapante, que para nosotros, dice uno de los dirigentes sindicales fuertes hoy dentro del mapa de la Argentina, para nosotros ya fracasó. Y esto no lo están diciendo, que es lo que se está dando como particularidad en el juego de roles del día de hoy, no es que lo están diciendo opositores o macristas, no, lo están diciendo dentro del riñón de los dirigentes sindicales. Me parece súper importante porque la verdad, uno trata de evitar los juicios de valor y de dar información, pero en el escenario, José, hablaron Cristian Jerónimo, después Argüello y finalmente Sola, que era el que mejor articulaba, si querés, las palabras. La verdad que el discurso de Cristian Jerónimo y de Argüello dieron pena por la dificultad para articular las palabras, dieron pena por el contenido, porque uno de ellos dijo que había que llamar a emocionar otra vez a las bases o a los trabajadores. ¿Emocionarlos con qué? Con un discurso vacío, mientras algunos en la plaza pedían la convocatoria a un paro general. En un momento Argüello dice: bueno, si esto sigue así, entonces nosotros algún día pensaremos en convocar a un paro general. Si vos querés convocar, le ponés fecha, le ponés día. Fue realmente muy penoso lo que pasó arriba del escenario. Se lo vio a un Hugo Moyano también muy debilitado, deteriorado, con más de 30 grados al rayo del sol. Le alcanzaron un paraguas para cubrirlo en un momento. A Piumato, una foto muy sepia también, ¿no? Muy sepia y con un poder que, como bien vos sabés, cuando quieren mostrarlo, lo tengan o no lo tienen, lo muestran. Hoy no lo están mostrando ni con una convocatoria, sino con una amenaza. Hoy no lo están mostrando respecto de la convocatoria y las banderas que estamos viendo allí. Digo, hay una decisión política en esto que estamos viendo que queda en evidencia. Ferraro, respecto de la reforma laboral, por supuesto que la Cámara era de origen, ahora es Senado, está discutiéndose en comisión. En diputados, ¿el número está, después de lo que pasó anoche y después de este revés que el gobierno impensadamente sufrió para aprobarla, si viene con la media sanción? La verdad que yo ayer quedé muy preocupado porque La Libertad Avanza rompió todos los puentes de confianza que podían llegar a tener. Por otro lado, no podemos dejar pasar por alto todos los errores autoinfringidos que cometieron para llegar a la ley de presupuesto. Y acá se me viene una frase, ¿no?, de Mario Negri, ¿no? Pecaron de demasiada gula. Pecaron de demasiada gula, y esto es lo que decía al principio, ¿no? Con errores autoinfringidos, pecado de gula, plantear un artículo que era nulo de nulidad absoluta e ilegal porque violaba la ley de administración financiera, como era la derogación de 2 leyes que están vigentes, y esto lo prohíbe, sí, taxativamente. Igual, yo recién lo consulté a un constitucionalista que estuvo con nosotros, porque yo también tenía esta misma duda. El gobierno, con argumentos, dice que este presupuesto no le sirve porque no pudieron pasar el artículo 11. Pero yo preguntaba si el artículo 11 podía efectivamente derogar leyes que venían del Congreso. Me dijo recién el constitucionalista Cristian Cao que sí, que una nueva ley puede derogar leyes anteriores. Te digo porque yo pregunté lo mismo, pero supongo que estará opinado como todo lo jurídico. Primero, la cuestión, el presupuesto es una ley temporal. Primera cuestión. No es una ley que tiene vigencia año tras año, sino que es una ley temporal. Y la ley de administración financiera, Débora, establece en su artículo 19 cómo se estructura la ley de presupuesto, que son 3 títulos. Y en su artículo
20, dice que tiene que estar establecido claramente lo que son esas consideraciones generales que hacen a la ejecución, evaluación y asignación de partidas. Y taxativamente dice, no podrá la ley de presupuesto modificar o derogar leyes vigentes o crear, suprimir o reducir contribuciones. Bueno, en cualquier caso no pasó por la aprobación de ayer. Pero esto sería como, si se quiere anecdótico, sí. Débora. Lo que yo digo es, yo creo que el gobierno tiene que poder reflexionar con lo que pasó ayer. Errores autoinfligidos, demasiada pecado de gula y cómo coronan la sesión de presupuesto. La coronan acordando con la cámpora para que entre gallos y medianoches meter a los auditores generales de la Nación. Ahí quiero hacer un punto en esto del que vos decís de la gula. José, también es cierto, esta es la nueva composición del Congreso. El gobierno tiene mayorías impensadas porque venía con 37 diputados, hoy logró tener 95, no es menor, pero no alcanza, digamos, 95 te acerca más a los 129 para tener quórum, pero necesitas sí o sí el consenso y el diálogo con las otras fuerzas políticas. Sí, y ese fue tal vez el mayor shock de realidad de ayer, ¿no? Digo, lo que pasó con discapacidad, lo que pasa con las universidades. Digo, ¿por qué el shock de realidad? Porque en este afán, por ahí a veces más triunfalista, postelectoral, y que se suponía que todo iba a salir con una velocidad y demás, el Congreso dijo, bueno, no, esto sí, esto no. Y ahí es donde entra un poco el equilibrio republicano explícito, ¿no? Digo, no solo por el juego de House of Cards, que puede ser traiciones o no traiciones, lo que acuerdan o no acuerdan, sino por la realidad de, bueno, esto está bien para los legisladores que fueron votados por los argentinos y esto no está bien. Y eso también nos lleva, cuando querramos proyectar lo que viene, nos lleva a poner la lupa respecto de, bueno, cuánta tolerancia va a tener a los no el Poder Ejecutivo y cuánta posibilidad de negociar, pero negociar en el buen sentido, va a tener para convertir esos no en sí, como lo que decía recién Maxi, ¿no? Sí. Sin romper los puentes. Claro, y ahí me quedé pensando en esto, porque recién yo leía este comunicado de la mesa política del gobierno que me llamaba la atención porque pareciera un poco a contramano de los trascendidos o de los off the record de muchos periodistas que están publicando que el gobierno piensa dilatar el tratamiento en el Senado porque este presupuesto no le sirve porque es deficitario. Lo pensaba en este sentido. El ministro de Economía Caputo está tratando de que siga a la baja el riesgo país. Hicieron un anuncio respecto al esquema de bandas cambiarias para volver al mercado de capitales. Lo que ocurre con el presupuesto o que el gobierno haya dejado trascender que es un presupuesto que lo lleva al déficit, que lo lleva a romper el equilibrio de las cuentas públicas, que lo lleva a romper la estructura, si querés, o la columna vertebral de su programa económico, es una mala señal también hacia afuera. Quizás están tratando de bajarle un poco el precio a esta derrota política. No sé, lo estoy pensando mientras converso con vos. Vos sabés que lo hace en un contexto en el cual el día fue muy, pero muy bueno en materia de quebrar el piso del riesgo país y quebrar ese piso que supone en el plan de gobierno una posibilidad de mayor crédito a menor costo. Entonces, también es un tema que vale la pena parar la pelota. ¿Por qué lo hacen en este contexto? Una lectura puede ser la lectura de, bueno, justo viene una etapa de endeudamiento, de mayor crédito internacional y demás, con un contexto de riesgo país a la baja, y decir esta frase que dice tanto el gobierno del famoso riesgo Cuca para justificar si después los resultados que se buscan no se obtienen, ¿no? Pero digo, me parece, Débora, que es un buen momento como para analizar en profundidad y también para ver esto que vos decís, que hay cuestiones que parecen contradictorias, pero en muchos casos, cuando mirás la película completa, son complementarias en esta estrategia que está llevando adelante el gobierno respecto de lo que es supuestamente su pilar, que es el superávit. Sí, y también pensaba en el contexto, ¿no?, político en el que esto se da, porque si bien es cierto que ayer sufrió un revés parlamentario impensado, porque esta es la nueva composición del Congreso que viene de una elección muy buena para el gobierno el 26 de octubre, también pensaba que el gobierno tiene poco adversario enfrente. Primero por la digregación del bloque, ahora después lo hablamos esto con Maxi, ¿no?, del bloque de Unión por la Patria, el peronismo, el kirchnerismo, hay ahí un enorme nivel de fragmentación. Después la calle.
Si la CGT tuvo solamente esta muestra de poder de lo que es la movilización social callejera, la verdad que también muestra un gobierno que tiene un camino más fácil, ¿no? Porque hay que recordar en la historia reciente argentina, desde el 83 para acá por lo menos, desde los paros a Alfonsín, pasando por las toneladas de piedras a Macri cuando quiso cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria. O sea, nada de eso está ocurriendo. Bueno, esa lectura es la que hacen el gobierno hoy con la idea de acelerar. ¿Viste esto que te decía de, vamos a ver que si se frena esto va a surgir un nuevo tema respecto de la reforma tributaria? Vamos a ver que si se frena van a ir por darle una vuelta a la reforma laboral. Digo, están, y así lo leyeron, como con un caudal político que es el propio del último triunfo electoral y también un activo en materia de lectura del gobierno, que es que la oposición, la verdad, está diezmada. Digo, lo mires por el kirchnerismo con una Cristina que hoy no tiene poder, lo mires por la fractura que tuvo lo que en su momento era Juntos por el Cambio, que hay cabos sueltos, digo. Sí, el PRO quedó con un bloque de... 12. 12, ahí está. 12. Yo iba a decir 15, o sea... ¿No? Eso bueno, también impacta. Maxi sabe del radicalismo, digo, ahí... Impacta porque eran estructuras políticas con un volumen, por lo menos a nivel parlamentario, muy importante. Y hoy, la verdad, ha quedado un nivel de fragmentación en la Cámara que también es bastante novedoso para un gobierno que ya ha logrado por lo menos 95 propios. Sí, te diría que fragmentado el espacio del centro, que es donde ayer el gobierno rompió todos los puentes de confianza, porque después es una Cámara totalmente polarizada, 93 a 95, 93 kirchneristas, 95 que integran el bloque de La Libertad Avanza. Pero vuelvo a esto, ayer ellos tuvieron la oportunidad durante todo el día y el día anterior de no encerrarse en el capricho de votar el capítulo 1 entero. Dame un segundito, Maxi, porque ahora sigo con vos. Sé que, José, estás con mucho trabajo ahí, te quiero despedir, pero con dos cosas. Primero, sé que estabas mirando el celular, si querés cerrar con algo. Y después, respecto de lo que yo te leía, que recién me estaba llegando el comunicado de la Mesa Política del Gobierno, que celebraba la aprobación del presupuesto en el Diputados, y que de esa manera daba por tierra con esta idea de que era un presupuesto que no les sirve, que no lo querían tratar o que lo iban a vetar. Efectivamente, ahí me confirma también Carlos que entró ya el presupuesto 2026 al Senado. Esto me lo confirma Carlos Arbía. Sí, Débora, acabo de hablar con dos senadores, me acaban de informar, uno del oficialismo y otro de la oposición, que acaba de entrar el presupuesto 2026 al Senado. Bueno, ese es el objetivo. Mover las fichas, esto que charlábamos recién. Vas a ver que van a surgir todo el tiempo este tipo de noticias con tal de acelerar, con dos lecturas, y esta no es la mía, sino la lectura que hace el gobierno hoy. Por un lado, desde lo que es la oposición en el Congreso, esta idea de licuación que hay en términos de los bloques, y por otro lado, desde lo sindical, hacen la misma lectura. Mirá, nos escribe otro dirigente que dice, lo que estamos viendo, aquellos que tomamos las decisiones, es que hay que modernizar y actualizar, pero no entregar. Esto es lo que dice otro dirigente de Débora, que también te está mirando a esta altura de la tarde. Que te mira vos, José, también, no, ¿eh? Viene José a la pantalla, miran, escriben, ponen, sí. Sí. Bueno, José, un gusto. Sé que estás ahí súper ocupado, como siempre, con tu rol central y destacado en la redacción de La Nación, así que te agradezco muchísimo que hayas tenido esta deferencia unos minutos en un día tan agitado, ¿eh? Muchas gracias. Un beso grande, Débora, a vos y a todo el equipo. Muchísimas gracias, José del Río. Bueno, voy a la plaza con Ramiro Fornataro primero, ¿verdad?